Bueno, nuestro primer panelista o expositor es Rubén Yumlu. Rubén Yumlu es peruano, em, astrólogo, cosmobiólogo desde hace más de 50 años. Él ha estudiado la influencia de los astros en la vida humana y se distingue por promover la cosmobiología. La cosmobiología es una palabra que integra tanto la astrología como la biología. Entonces, según la cosmobiología, todos los seres vivos están influenciados por la fuerza de los planetas, del cosmos. O sea, no solamente los seres humanos, sino también todos los seres vivos, ¿no? Y dentro de esta teoría de la cosmobiología también incluye la teoría de la evolución del espíritu, ¿no? A través de la elevación, pues, de la conciencia. Entonces es una disciplina que es astrología, pero también es evolutiva, ¿no? Esta disciplina que él ha enseñado y que practica se basa también en varios pensamientos como la psicología, y un pensamiento sistémico, holístico. Dentro de las cosas que ha hecho Rubén en estos 50 años, ha escrito varios libros, ¿no? Y una de sus principales propuestas o teorías es que su trabajo se centra en cambiar el destino de las personas, ¿no? Entonces él dice que tú puedes cambiar tu destino conociendo los tres factores claves del éxito, ¿no? Se le dice el factor de las tres M's. La primera M es la maternidad o la programación del momento del nacimiento de los hijos, ¿no? Él piensa que un hijo puede cambiar el destino de la persona. Entonces, dependiendo de la carta del hijo, la persona podría cambiar su destino, mejorar su carta natal también. Otra de las cosas que él plantea es el sistema de mudanzas, que tú puedes, a través de una reubicación geográfica, alterar la influencia astral de la persona, ¿no? Entonces él piensa que si tú te mudas a una casa nueva en algún momento determinado, que los astros te favorecen, ¿no? Poniendo algunos planetas importantes en las casas que tú quieres activar o en los escenarios que tú quieres activar, también pueden cambiar tu destino. Y finalmente, a través de la adopción de mascotas, que es otra de las M's, ¿no? Entonces, las tres M's son maternidad, mudanza y mascotas. Ahora la gente ha también tratado de utilizar esto de las mascotas con las plantas, ¿no? Y hay varias personas, astrólogas que me he enterado, sobre todo en Buenos Aires, que dicen que puedes también ingresar una planta como si fuera una mascota. Pero bueno, ya esos son detalles, no es lo que Rubén ha escrito, ¿no? Entonces Rubén destaca, como decimos, entre sus obras, El secreto de tu hora de nacimiento, La mascota para el cambio de la fortuna y Volver a nacer mudándose de casa, ¿no? Que son los tres libros que él ha publicado, además del el libro más importante que no tiene tanta difusión, pero es el de los eclipses, ¿no? Rubén ha investigado casi toda su vida todos los eclipses, la serie Saros de los eclipses, ha determinado la calidad de los eclipses, qué acontecimientos pueden pasar, y justamente la ponencia de hoy tiene que ver con eclipses y los cambios que se pueden dar en el mundo de acuerdo al estudio que él ha hecho de los próximos 3 años de los eclipses, ¿no? Él trabaja actualmente, ahorita está radicado en Madrid, pero viene también a Lima. Él tiene un grupo de alumnos, ¿no? Que enseña básicamente toda la técnica que él ha aprendido. También ha integrado
en su nueva técnica está integrando la astrología tropical con la astrología sideral para determinar sobre todo los retornos solares, ¿no? Aparte de la enseñanza, también es consultor, asesor de empresas, sobre todo asesor de políticos y de varios empresarios. Entonces, vamos a presentar la ponencia de Rubén. Él, como está en Madrid, me ha dejado grabada su ponencia, así que voy a compartir. En los años 2025 y 2028, nuestras vidas y nuestras actividades se verán influenciadas por 8 eclipses de sol. Desde el punto de vista geográfico, solo se verán afectadas las personas y sus actividades que se encuentren debajo de la oscuridad provocada por estos eclipses. En tanto que desde el punto de vista horoscópico, todos los seres humanos en el mundo quedaremos influenciados por estos 8 eclipses. ¿Cómo es esto? Eso es lo que precisamente pretendo explicar, aunque es mejor que diga, pretendo exponer. Dividiré esta exposición en 2 partes. La primera parte geográfica, que considera fundamentalmente a los países tocados por la umbra de los eclipses. Y la segunda parte horoscópica, que explica cómo interactuarán estos eclipses con nuestros horóscopos personales y lo que tenemos que saber para asimilar mejor sus influencias. Pero antes mostraré algunos datos sobre los 8 eclipses de sol. Como os dije, dividiré esta exposición en 2 partes. La primera parte geográfica y la segunda parte horoscópica. Comencemos. Una vez que se produce un eclipse de sol, que dura unos pocos minutos, las consecuencias sociales, políticas y económicas de este fenómeno sobre las áreas geográficas oscurecidas las apreciamos desde un año antes hasta cerca de 4 años después de producido el eclipse, que corresponde al tiempo de manifestación de la fase luna nueva progresada del eclipse. En el caso del eclipse del 29 de marzo de 2025 será hasta 2029. Pero antes del año 2029, en 2026, 2027 y 2028, 3 eclipses de sol con máximos oscurecimientos sobre la península ibérica y el norte de África someterán también a la penumbra a Europa, África y Oriente Medio. ¿Cómo responderán a estos 3 eclipses de sol los pobladores de estas áreas del globo? Antes de responder a esta pregunta, consideramos al eclipse parcial de sol del 29 de marzo de 2025 un heraldo que nos anuncia que vienen a galope profundos cambios, algunos de estos traumáticos en Europa, con epicentro en España y en África, especialmente en el Magreb y en Oriente Medio. Ciertamente la expresión cambio a partir de un eclipse es sinónimo de crisis y violentos enfrentamientos para restablecer el equilibrio en las relaciones entre los pobladores y sus gobernantes, y entre las naciones oscurecidas por los eclipses, o al menos entre algunas de ellas. El tiempo de perturbaciones sociales que generarán los eclipses de sol que ocurrirán en Europa entre los años 2026 a 2028 los situamos entre 2025 y 2032, sin considerar las perturbaciones adicionales que habrán de presentarse en torno al Mediterráneo por los efectos del eclipse anular de sol del 1 de junio del año 2030. Que muy posiblemente proyectará a Rusia como protagonista, a juzgar por la trayectoria que sigue el eclipse de sol de junio 2030. Seguramente que las autoridades políticas y militares de Europa, solidarias con Ucrania, dirán en su momento: advertimos a Estados Unidos que no dé oportunidades a Rusia, y ahora la tenemos en el Mediterráneo. Por ahora, centrémonos en Europa, sobre todo en España, que es el objeto principal de esta exposición. Para
ejemplificar cómo operarán geográficamente las umbras de los eclipses de sol. Y preguntémonos rápidamente, ¿cómo trastocarán los eclipses de sol de 2026, 2027 y 2028 la vida social, económica y política de los europeos? Lo más probable es que entre los años 2025 y 2032 los eclipses los empujarán a arrancar nuevos contratos sociales de sus autoridades. Estos tres eclipses no solo petardearán a España, que será fuertemente oscurecida por estos tres eclipses, sino que muy probablemente trastocarán la vida corriente de todos los europeos. Es posible que en algunos momentos de estos años veamos una convergencia de las influencias de estos tres eclipses de Sol con las de la conjunción Saturno-Neptuno del año 2026, que se renueva cada 36 años y que en los últimos 2 siglos en el mundo acompañó a sublevaciones y revoluciones de los pueblos oprimidos, campesinos, obreros e intelectuales, avanzadas nacionalistas y socialistas, así como también a la búsqueda de nuevos entendimientos entre la Iglesia y el Estado. Hecha esta rápida anotación, sigamos con nuestro derrotero: las perturbaciones provocadas por los eclipses de sol de los años 2026, 2027 y 2028. Ejemplarizando, señalaremos que el eclipse anular de sol del 9 de octubre de 1847, cuya umbra atravesó países como el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Austria, que asociamos con la primavera de los pueblos o revolución de 1848, no solo afectó social, económica y políticamente a estos 5 países, sino a toda Europa. Pero anotamos la expresión probablemente. Probablemente afectó a toda Europa, porque el eclipse total de sol del 15 de febrero de 1961, cuya umbra atravesó Francia, Italia y Yugoslavia y sacudió profundamente los cimientos de la recién nacida Quinta República Francesa en octubre de 1958, poniendo a los franceses al borde de una guerra civil y haciéndolos vivir el trauma de perder su perla de África, Argelia, que se independizó de su colonizador francés en 1962 a través de acciones de guerra. No envolvió a Europa en enfrentamientos sociales violentos como en 1848, salvo reajustes en la relación ejecutivo-parlamento en varios países de Europa. La trayectoria completa de la umbra del eclipse de sol del 15 de febrero de 1961 la apreciamos en la figura siguiente. ¿Cómo perturbarán los eclipses de sol de 2026, 2027 y 2028 la vida social, económica y política de los europeos? Las dificultades económicas que en estos momentos, 2025, están viviendo muchos europeos, verbigracia, alemanes y franceses, a los que se sumarán los españoles, como expondremos a continuación, nos induce a estimar que emergerá una nueva unidad europea, que esperamos no sea producto de protestas en las calles y ejercicios con armas, aunque dudamos no sea así, tomando como base los efectos de los eclipses pretéritos cuyas umbras han oscurecido distintas regiones del planeta Tierra y desataron, por ejemplo, las 2 guerras del opio en la China. La primera estalló en 1839 y la segunda en 1856, las que asociamos con los eclipses de sol del 4 de marzo de 1840 y 8 de julio de 1842. Cabe señalar que cuando se produce un eclipse de sol 14 o 15 años más tarde, el eclipse proyecta una fase de enfrentamiento que dura aproximadamente 4 años. La Segunda Guerra del Opio respondió a las fases de enfrentamientos,
primera luna llena progresada de los eclipses de marzo de 1840 y julio de 1842. Y ya que estamos mencionando a China, señalamos que las umbras de los eclipses de sol del 23 de febrero de 1849 y 11 de diciembre de 1852 que cruzaron China, las asociamos con la Guerra Civil China, conocida como la Rebelión de Taiping, que tuvo lugar entre 1850 y 1864 y tuvo como líder rebelde a Hong Xiuquan, más conocido como el hermano chino de Cristo. Hong Xiuquan nació en 1814 y tuvo como eclipse postnatal el eclipse del 17 de julio de 1814, que cruzó China. Estos tres eclipses, julio 1814, febrero 1849 y diciembre 1852, empujaron al hermano chino de Cristo a sublevarse contra las fuerzas imperiales de la dinastía Qing, que fue auxiliada por el poder militar británico para vencer a los ejércitos rebeldes. Asimismo, asociamos las perturbaciones del eclipse de sol del 14 de febrero de 1953 que atravesó China y Rusia con el conflicto fronterizo sino-soviético de 1969 que sucedió durante la primera luna llena progresada del eclipse, que se dio entre 1967 y 1971. Mencionamos que las fases lunas llenas progresadas de un eclipse producen enfrentamientos. Entre 2027 y 2031, años que comprometen las manifestaciones de una nueva fase de luna llena progresada del eclipse de febrero de 1953, ¿podría darse una nueva ruptura en la actual alianza entre China y Rusia? Estaremos atentos a estos años y a estas dos naciones, lo que seguro producirá algarabía en los Estados Unidos de América. Recuperemos el eje de nuestra disertación, centrándonos ahora sí en España y en lo que las umbras de los eclipses de sol que cruzaron a esta nación peninsular en los siglos XIX y XX desataron entre los españoles ibéricos. Comenzaremos señalando que asociamos el eclipse total del sol del 8 de julio de 1842 con el levantamiento popular de 1843 que produjo la caída del regente de España Baldomero, Espartero, y la proclamación de la reina Isabel II el 10 de noviembre de 1843. El reinado de Isabel II de España concluyó con la Revolución Popular de septiembre de 1868, conocida como la Gloriosa, pero Isabel II recién abdicó al trono el 25 de junio de 1870, cuando faltaban 6 meses para que la umbra de un nuevo eclipse de sol, el del 22 de diciembre de 1870, atravesara España y perturbara la monarquía de Amadeo I. Decimos entonces que el reinado de Isabel II respondió a los efectos de los eclipses del 8 de julio de 1842 y 22 de diciembre de 1870. Proclamación y abdicación. Entre 1842 y 1870, 3 umbras cruzaron España ibérica, la de julio de 1842, julio de 1860 y diciembre de 1870. A continuación, mostramos el listado de todas las umbras de los eclipses de sol que cruzan los cielos de España ibérica entre los siglos XIX, XX y los primeros años del siglo XXI, y lo que a nuestro juicio han producido y producirán sobre esta nación perturbaciones de orden social, económico y político que trascienden el tiempo de la ocurrencia astronómica de los oscurecimientos. Esto es, muestran sucesos que se presentarán años adelante después de haberse producido los eclipsamientos. El eclipse total de sol del 8 de julio de 1842, con efectos entre los años 1841 y 1845, lo asociamos con
El bombardeo de Barcelona, ordenado por el presidente del Consejo de Ministros, Espartero, y que ocurriera el 3 de diciembre de 1842. Lo asociamos también con el bombardeo de Sevilla, ordenado por el presidente del Consejo de Ministros, Espartero, y que ocurriera el 16 de julio de 1843, lo que significó la destitución y el exilio de Espartero. Igualmente asociamos con el eclipse total de sol del 8 de julio de 1842 la crisis política de 1843, que encontró como salida adelantar la mayoría de edad de Isabel II para que asumiera sus funciones de reina desde el 10 de noviembre de 1843. El eclipse total de sol del 18 de julio de 1860, con efectos entre los años de 1859 y 1863, lo asociamos con la astucia del presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O'Donnell, quien gobernó desde 1858 hasta 1863 para reorientar hacia afuera de España el descontento del pueblo contra la reina Isabel II y el gobierno. Lo demuestran la Guerra de África, la primera Guerra de África española contra Marruecos, entre 1859 y 1860. La Guerra de Santo Domingo, que enfrentó a los soldados españoles de la península ibérica y los del Caribe contra los dominicanos que se opusieron a la anexión de la República Dominicana a España. Las acciones bélicas ocurrieron en agosto de 1863. Asociamos también con este eclipse del 18 de julio de 1860 el desembarco carlista de San Carlos de la Rápita, un complot militar fallido que tuvo lugar el 1 de abril de 1860 con el propósito de destronar a la reina Isabel II. ¿Por qué falló el complot? La respuesta podríamos encontrarla en el grado en el que ocurrió el eclipse, 26 grados del cangrejo, que simboliza lo falso, lo fallido, el falso patriotismo, el falso nacionalismo, que expone a reveses y éxito poco duradero, así como a vivir en la incertidumbre. El eclipse total de sol del 22 de diciembre de 1870, con efectos entre los años de 1870 y 1874, lo asociamos con el magnicidio del general Juan Prim, presidente del Consejo de Ministros. El día de su atentado, 27 de diciembre de 1870, ocurrió 5 días después del eclipse total de sol del día 22 de diciembre de 1870, que cruzó los cielos de España con su umbra. Asociamos también con este eclipse del 22 de diciembre de 1870 el breve reinado de Amadeo I. El eclipse del 22 de diciembre de 1870 cruzó los cielos de España y anunció graves dificultades en la conducción de Amadeo I como rey de España. Intronizado Amadeo I el 2 de enero de 1871, su reinado solo duró 2 años. Asociamos también con el eclipse de sol del 22 de diciembre de 1870 la Tercera Guerra Carlista, guerra civil que se desarrolló principalmente en el noreste de España entre el 21 de abril de 1872 y el 28 de febrero de 1876 contra los gobiernos de Amadeo I, la Primera República y el reinado de Alfonso XII. Igualmente, asociamos con el eclipse del 22 de diciembre de 1870 la rebelión cantonal, insurrección protagonizada por republicanos federales de Cartagena y otras ciudades, principalmente del sur de España, entre julio de 1873 y enero de 1874, contra el programa de la Primera República Española. El eclipse total de sol del 28 de mayo de 1900, con efecto entre los años de 1899 y 1904, es la primera de las 3 umbras de los eclipses de sol que ocurrieron en el reinado de Alfonso XIII y lo asociamos con
Los efectos del desastre del 98, que produjo en los españoles la pérdida de su alegría y, por cierto, el tener que atravesar un periodo de estrechez económica como consecuencia de los costos de la guerra hispano-estadounidense que le hizo perder a España los territorios de Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas, todo lo cual se explica por los efectos perturbadores del eclipse anular de Sol del 29 de julio de 1897 que oscureció Cuba. En el año del eclipse, Cuba era colonia de España. Y sobre todo del eclipse total del Sol del 28 de mayo de 1900, que oscureció los cielos de Estados Unidos de América y España, los dos países involucrados en el desastre del 98. Asociamos también con el eclipse del 28 de mayo de 1900 el estado de guerra en Barcelona, por causa de la huelga catalana que demandaba una jornada laboral de 9 horas. Se inició el 17 de febrero de 1902 y tras fuertes represalias contra los 100.000 trabajadores participantes, concluyó una semana después con el fracaso de la huelga. El eclipse total de Sol del 30 de agosto de 1905, con influencias sobre los españoles entre los años de 1904 y 1908, aparte de las dificultades económicas y financieras que imaginamos aún debían sortear para seguir recuperándose de las consecuencias del desastre del 98, encontramos sus efectos en el asalto e incendio perpetrados por alrededor de 300 oficiales militares el 25 de noviembre de 1905 contra dos oficinas periodísticas de Cataluña, lo que desató protestas y obligó al presidente del Consejo de Ministros, Eugenio Montero Ríos, a suspender las garantías constitucionales en Cataluña y declarar el estado de guerra en Barcelona. Asociamos igualmente con el eclipse de Sol del 30 de agosto de 1905 el atentado fallido contra los recién casados reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg, que se produjo el 31 de mayo de 1906 al salir de la iglesia. La pareja real salvó de morir, pero hubo más de una veintena de muertos a su alrededor. Cabe mencionar que un año atrás, en la madrugada del 1 de junio de 1905, el rey Alfonso XIII también salió ileso del atentado que sufriera en París durante su visita de Estado a la presidencia de Francia. Igualmente, asociamos con el eclipse del 30 de agosto de 1905 la semana trágica en Barcelona, represión militar contra manifestantes catalanes que se opusieron a las levas para ir a Marruecos a involucrarse en una guerra de Melilla, que no era en defensa de la patria, sino de intereses de compañías mineras francesas y españolas. Los trágicos hechos ocurrieron entre el 26 de julio y el 2 de agosto de 1909 y estuvieron precedidos por barricadas de huelguistas e incendios de edificios e iglesias. La semana trágica tiene su antecedente en la Conferencia de Algeciras, celebrada en el primer semestre de 1906. Por lo tanto, los sucesos trágicos en Cataluña son un efecto, si podemos decir, tardío del eclipse de Sol del 30 de agosto de 1905. El eclipse anular total de Sol del 17 de abril de 1912, con efectos entre los años de 1911 y 1915, lo asociamos con el incumplimiento del Tratado de Fez por parte de los marroquíes por considerarlo colonialista de secesión de la soberanía marroquí a España y Francia a través de los protectorados establecidos. Este tratado se firmó el 30 de marzo de 1912, 18 días antes del eclipse del 17 de abril, encontrándose aquí la raíz del incumplimiento del Tratado de Fez, al haberse firmado pocos días antes del oscurecimiento del Sol. El Tratado de Fez operó como combustible
para la prolongación de la Segunda Guerra de Marruecos o Guerra del Rif, que se desarrolló entre el 8 de junio de 1911 y el 27 de mayo de 1927. Asociamos igualmente con el eclipse de sol del 17 de abril de 1912 el magnicidio del presidente del gobierno español José Canalejas, asesinato ocurrido el 12 de noviembre de 1912 mientras miraba libros en el escaparate de una librería ubicada a escasos pasos de la Puerta del Sol de Madrid. El eclipse anular de sol del 3 de octubre de 2005, el único en el reinado de Juan Carlos I, con efectos entre los años 2004 y 2009, lo asociamos con la aplicación del IVA a la Iglesia Católica Española, exigida en diciembre de 2005 por la Comisión Europea, que expone a desavenencias entre las autoridades eclesiásticas y el gobierno, que explicamos por los efectos del ángulo inarmónico de 180 grados entre Neptuno y Saturno, religión y Estado, presentes en el momento del eclipse del 3 de octubre del año 2005. Igualmente asociamos con el eclipse de sol del 3 de octubre de 2005 el incumplimiento del alto al fuego permanente anunciado por ETA, por el grupo terrorista ETA, y violado por esta organización terrorista. El 22 de marzo de 2006, la agrupación terrorista ETA declaró el fin de sus acciones destructivas, con lo que se abrió un tiempo de negociaciones de paz que no respetó, y el 30 de diciembre de 2006 atacó el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, causando muertos y heridos y cuantiosos daños en las infraestructuras del aeropuerto. Asociamos igualmente con el eclipse de sol del 3 de octubre del 2005 la depresión económica de 2008, que habiéndose iniciado en Estados Unidos de América, se convirtió en una crisis global y afectó gravemente la economía y actividad inmobiliaria de los españoles hasta el año 2014. Eclipses de sol de 2026, 2027 y 2028 sobre los cielos de España ibérica. Durante el reinado de Felipe VI, las umbras de 3 eclipses de sol, a saber, 12 de agosto de 2026, 2 de agosto de 2027 y 26 de enero de 2028, oscurecerán los cielos de España peninsular. Estos 3 eclipses de sol actuarán de forma independiente y conjunta con un mismo objetivo: propiciar la construcción de una nueva era para España. Objetivo que comenzará a infiltrarse desde 2025, aunque muchos españoles y ciudadanos de origen extranjero que viven en esta nación no lo aprecien así en un primer momento. Las características de estos 3 eclipses podemos observarlas en el cuadro que estamos proyectando en este momento. La historia nos demuestra que la mayoría de las veces los tiempos nuevos, las nuevas eras, tienen su origen en violentas crisis y enfrentamientos sociales, económicos, políticos y militares que generan cambios en el statu quo dominante, que es precisamente lo que generan los eclipses de sol, así como también los eclipses de luna. ¿Qué avisoramos para España? Como dijimos, el nacimiento de una nueva España, el mismo que ubicamos en el periodo comprendido entre 2025 y 2032. Sí, una nueva España, generada, o si se prefiere la expresión explicada, por las influencias de los eclipses de sol de agosto de 2026, agosto 2027 y enero 2028, que operarán a través de graves y prolongadas convulsiones sociales, económicas y políticas en esta nación europea. Tras analizar estos 3 eclipses, especialmente los del 2 de agosto de 2027 y 26 de enero de 2028, concluimos que el reinado de Felipe VI, quien naciera el 30 de enero de 1968, llegaría a su fin. Coopera en el deterioro de la imagen del rey Felipe el paso de Júpiter por el signo de León, que entre julio de 2026 y julio de 2027 tratará de derribar la imagen del rey. Cuando Júpiter transita por el León
le quita éxito y prestigio a Acuario, signo del rey Felipe VI. Recordemos que la abdicación del rey Juan Carlos I ocurrió en junio de 2014, cuando Júpiter transitaba por el signo del Cangrejo. En el zodiaco, el Cangrejo se opone a Capricornio, signo del rey Juan Carlos. Entre junio de 2025 y junio de 2026, Júpiter recorrerá nuevamente el Cangrejo. ¿Qué podría acontecer al rey emérito? Un tiempo bastante difícil para su prestigio y su salud. Pero sigamos con nuestra mención sobre el rey Felipe VI y preguntémonos, ¿puede el rey Felipe VI escapar a los influjos de estos 3 eclipses de sol? Sí, solo tiene que recibir sus cumpleaños de los años 2026 al 2028 en lugares calculados astrológicamente. De acuerdo con los eclipses de sol de 2026, 2027 y 2028, las protestas en las calles de España clamarán por el nacimiento de la Tercera República. Paralelamente, la permanencia de la presidencia del gobierno no es nada segura y el deterioro de la economía de los españoles se intensificará. Con umbras que no han cruzado consecutivamente la península ibérica un año tras otro, desde el reinado de Isabel II hasta el reinado de Juan Carlos I, se han presentado en España crisis económicas y políticas, enfrentamientos armados, protestas con sus consiguientes represiones por parte del gobierno, ataques terroristas, magnicidios, guerras fuera de España que exaltaban el expansionismo geográfico español y que en realidad buscaban distraer los ánimos de los españoles para que no se alzara contra sus máximas autoridades políticas. Van a transcurrir los años 2025 a 2032 sin que se produzcan manifestaciones populares en contra de sus máximas autoridades políticas. Los años 2025 a 2032 serán conocidos como años de graves y prolongadas convulsiones sociales y políticas en España que trazarán un nuevo rumbo en la vida de los españoles. ¿Qué hacer para que el nuevo rumbo en la vida de los españoles se manifieste sin costos que lamentar en materia de vidas humanas e infraestructura? Difícil respuesta. De momento solo podemos decir que muchas voces se alzarán pidiendo que entre en vigor la Tercera República Española. Las presidencias del gobierno podrían caer como fichas de dominó y es muy poco probable que continúe el reinado de Felipe VI, efecto de los eclipses de sol de los años 2027 y 2028. Como estrategia de contención de acciones sociales, la jefatura del Estado debe adelantarse a posibles actuaciones separatistas del norte de España, efectos del eclipse de sol del año 2026. Debe movilizar los pensamientos y sentimientos por Gibraltar, Ceuta y Melilla, sin dejar de redimensionar las relaciones con Marruecos. Simultáneamente, el rey Felipe debería atender las demandas específicas del sur de España, oscurecido por el eclipse de sol del año 2028. Hablando de movilización, estos eclipses podrían empujar al gobierno español a movilizar tropas hacia Ceuta y Melilla, 2 ciudades españolas asentadas en el norte de África que serán oscurecidas por la umbra del eclipse del 2 de agosto del año 2027. De estas 2 ciudades, la más vulnerable a intenciones marroquíes es Melilla, por estar sometida entre los años 2024 a 2028 a la influencia de una nueva luna llena progresada del eclipse de sol del 19 de abril de 1567, eclipse que en el pasado estimuló la Guerra de las Alpujarras, que se desarrolló entre 1568 y 1571. Y también estuvo presente en la Guerra de Melilla, que se desarrolló entre el 9 de julio y 27 de noviembre del año de 1909 a través de la luna llena progresada que se manifestó entre 1906 y 1909. No olvidemos que un eclipse de sol pretérito puede ser reactivado, esto es, despertado cual volcán que entra en fase de erupción por un eclipse futuro,
En el caso, el del 19 de abril de 1567 por el del 2 de agosto del año 2027. No dejaremos de mencionar la reactivación del eclipse de sol del 19 de abril de 1567 por parte del eclipse de sol del 26 de enero del año 2028. El eclipse de 1567 oscureció las Islas Canarias, islas expuestas al tráfico de drogas marroquí, y el eclipse de sol de enero del año 2028 las oscurecerá nuevamente. Por lo tanto, incluyo a las Canarias como zonas expuestas a sucesos de violencia indicados para España. Paralelamente, el gobierno de turno debe dirigir sus ojos vigilantes a los jóvenes nacidos en los años 2004, 2005 y 2006, años influenciados por el eclipse de sol del 3 de octubre del año 2005, que los vuelve altamente peligrosos para la seguridad y soberanía de España. Estudios realizados sobre los efectos de las umbras de los eclipses de sol en políticos, militares y líderes nacidos en el año en que la umbra de un eclipse de sol cruza su país de nacimiento nos señalan que, llegado el momento, estos actúan quebrando el poder establecido y dominante, mayormente para empuñar las armas. Lo expresado es válido para los extranjeros que emigran a un país cortado por la umbra del eclipse de sol que acompañó el nacimiento de dichos extranjeros y en consecuencia los empuja a operar contra la soberanía del país que los acoge. Para concluir la primera parte de mi exposición, a modo de pincelada veloz post-mortem, con vuestra anuencia mostraré las trayectorias de las umbras de los eclipses del 2 de agosto del año 2027 y 12 de septiembre del 2053. A mi juicio, el modus operandi de los eclipses de sol entrando 2050, Magreb, así como España y el norte de África atravesarán momentos de bajo entendimiento. Protagonismo de estas supuestas agitaciones puede recaer en los nacidos en los años 2005, 2026 y 2028, que corresponde a años en que los 4 eclipses de sol cruzan los cielos de España y el norte de África, por lo tanto constituyen eclipses provocadores de fricciones. Parte 2. Horoscópica. Desde el horóscopo, ¿cómo nos influencia el eclipse de sol, que es símbolo de crisis y de cambio? Con los ejemplos que he expuesto, imagino habéis ampliado vuestra comprensión acerca de cómo operan geográficamente los eclipses de sol, principalmente las umbras o franjas más oscuras de los eclipses de sol. Veamos ahora en la segunda parte de esta exposición cómo inciden estos 8 eclipses en nuestros horóscopos personales y cómo nos influencian. Tengamos presente en todo momento que el eclipse simboliza cambio. Pero antes mostraré los significados o alegorías asociadas con el grado del zodiaco donde se ubica cada eclipse de sol. Estos significados han sido extraídos del astrólogo John Thomas, cuyo seudónimo es Charubel. Para saber cómo influencian estos 8 eclipses de sol, tomaré como ejemplo el eclipse del 29 de marzo de 2025. Horoscópicamente hablando, el eclipse se alojó en los 9 grados del Cordero o Aries. Ahora bien, apoyándonos en las armonías e inarmonías entre los signos del zodiaco, decimos que, primero, el eclipse de sol del 29 de marzo favorece a los signos de Leo y Sagitario, así como también a Géminis y Acuario, especialmente la primera mitad de cada uno de estos 4 signos. Por lo tanto, si un astro cualquiera, incluyendo el Sol y la Luna, se ubica dentro de la primera mitad de cualquiera de estos 4 signos, el eclipse lo potenciará positivamente y este astro proyectará lo mejor de su significado, lo que aunado al significado de la casa horoscópica donde se ubica el astro en conjunto, hará que palpemos buenos efectos. Ejemplarizando diremos que si el eclipse del 29 de marzo de 2025 forma un sextil o trígono con Marte y este astro se ubica en la casa 10 del horóscopo,
Emprendimientos que se realicen después del eclipse, pero antes de la luna llena, proyectarán gran éxito y el emprendedor será visto como el líder o un líder. Ahora bien, si Marte se ubica en la casa 1, claramente la persona será acogida como un líder o caudillo, aun cuando sus negocios no proyecten crecimiento. Si Marte se ubica en la casa 5 y el individuo es un padre de familia, su hijo es considerado un líder. Mas, si el Sol se ubica en la casa 10 y recibe el ángulo positivo del eclipse, el individuo proyectará gran autoridad y éxito en su profesión y o negocio. Pero si en el horóscopo del individuo Urano se ubica en la casa 7, lugar que nos informa sobre la conducta de nuestra pareja, será precisamente nuestra pareja quien proyecte la conducta de una persona visionaria e innovadora. Bastan estos 3 ejemplos para que veamos el modo cómo operan las influencias de los eclipses de Sol en el horóscopo. Segundo, veamos ahora los signos del zodiaco que no son favorecidos por el eclipse de Sol del 29 de marzo de 2025. La primera mitad de Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Por lo tanto, si un astro cualquiera, incluyendo el Sol y la Luna, se ubica dentro de la primera mitad de cualquiera de estos 4 signos, el eclipse lo potenciará negativamente y este astro proyectará lo que nos disgusta de su significado, lo que aunado al significado de la casa horoscópica donde se ubica el astro, en conjunto hará que palpemos problemas. Ejemplarizando, diremos que si el eclipse del 29 de marzo forma una conjunción, cuadratura u oposición con Saturno, y este astro se ubica en la casa 10 del horóscopo, nuestro negocio y nuestro prestigio atravesarán un severo revés, a tal punto que podríamos pensar que la mala suerte nos está sometiendo. Ahora bien, si Saturno se ubica en la casa 1, claramente la persona es un factor de obstáculo, al menos así es como lo percibe el grupo social. Pero si Saturno se ubica en la casa 5 y recibe una conjunción, cuadratura u oposición del eclipse, y el individuo es un padre de familia, es su hijo quien se verá envuelto en dificultades y en pesares. Mas si es el Sol el que se ubica en la casa 8 y recibe el ángulo negativo del eclipse, es el socio o pareja del individuo quien está expuesto a problemas de orden económico y financiero. La casa 8 de un horóscopo también la asociamos con herencias, por lo que mientras el eclipse esté irradiando, en esta casa habrá problemas para obtener herencias y o administrarlas debidamente. Bastan estos ejemplos para que veamos cómo operan las influencias de los eclipses de Sol en el horóscopo. Tercero, nos queda algo por determinar. ¿Cuánto tiempo durará el efecto del eclipse de Sol del 29 de marzo de 2025? Según lo que hemos investigado hasta el momento, sin considerar los ciclos de repetición de 30 años de los efectos de un mismo eclipse, decimos que si estamos bajo la oscuridad del eclipse, estimamos la duración de la influencia hasta en 5 años. Desde un año antes de producirse el eclipse hasta cerca de 4 años después de producido el eclipse. Esto es el tiempo que dura la primera fase luna nueva progresada del eclipse. Es importante tener presente el tiempo que tiene la umbra del eclipse de Sol para hacernos sentir su presencia o influencia. Lo demuestra el eclipse anular de Sol del 10 de mayo de 1994, que cito aquí como primer ejemplo adicional. La umbra del eclipse de mayo de 1994 cruzó los cielos de México y convirtió las ilusiones mexicanas en pompas de jabón, las que al reventar se produjeron el llamado error de diciembre de 1994 o efecto tequila, una crisis económica y financiera que estalló 7 meses después de ocurrido el eclipse y afectó a millones de mexicanos. Lo demuestra también el eclipse anular de Sol del 1 de febrero de 1887, que cito aquí como un segundo ejemplo adicional.
Si seguimos el recorrido de la umbra del eclipse de febrero de 1887, veremos que cruzó Colombia. La historiografía de esta nación nos dice que en octubre de 1899, casi 3 años después de ocurrido el eclipse, se produjo la guerra civil conocida como la Guerra de los 1000 días, que dentro de su saldo lamentable encontramos que se aceleró la separación de Panamá de Colombia en noviembre de 1903. Si no estamos bajo la umbra o zona de mayor oscuridad del eclipse, o geográficamente hablando bastante cerca de la umbra, estimamos la duración de su influencia en alrededor de 9 meses. Desde 3 meses antes de producirse el eclipse hasta que se presente el siguiente eclipse de sol, lo que suele ocurrir 6 meses después. Si aplicamos esta forma de analizar el eclipse del 29 de marzo al eclipse de sol del 21 de septiembre de 2025 y a los eclipses de sol del año 2026, 2027 y 2028, comprobaremos que resulta sencillo conocer cómo nos influenciarán los eclipses de sol, motivo de nuestra exposición en nuestro horóscopo. Para concluir esta exposición, es preciso que esclarezca que cuando digo que un eclipse es fuente de cambio, estoy refiriéndome a que muchas veces el cambio deviene como resultado de la aparición de quiebras económicas y financieras, sequías, hambrunas, epidemias, violaciones de soberanías, guerras, magnicidios, invasiones, revoluciones culturales, tecnológicas y sociales, descubrimientos, éxodos y nuevos rumbos políticos, sociales, religiosos y económicos. Muy agradecidos por vuestra atención.